Dios los bendiga. Bueno, Padre, gracias Señor eterno por este tiempo de adoración. Gracias por eh, poner en tu imagen, Señor, la mente, las emociones, Señor, la voluntad, para que toda tu creación te alabe, Señor, se goce en ti. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de alegrarnos en ti, Señor, porque no hay gozo que se compare con adorarte, con reconocerte a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Te damos gracias por este tiempo, por tu obra y por esta comunidad de fe, Señor, en la cual tú, Señor, te has glorificado y te seguirás glorificando. Amén. Bueno, amados hermanos, pues como lo decía en la oración y como lo hemos venido diciendo, eh, ya se acercan pues 20 años donde más que nada celebramos la obra del Señor en esta comunidad pequeña, pero también la iglesia es un cuerpo que se extiende por toda la tierra. Y Dios obra de manera especial y única, así como obra en cada persona, obra en cada comunidad de fe de manera única. Entonces creo que este tiempo de celebración es un tiempo de exaltación de la obra del Señor. Es un tiempo de reconocer sus misericordias, de recordarlas, de hacer memoria de cómo Dios ha venido obrando en todos nosotros hasta ese día. Y sé que hay hermanos aquí que han estado desde el principio de la fundación, otros que llegaron después, otros que están sirviendo en otros lugares, y otros que han venido añadiéndose por la gracia del Señor. Entonces creo que hay mucho por celebrar, hay mucho por cantarle a Dios por ese tiempo. Y bueno, nosotros pues con mi esposa estábamos en otra comunidad y Dios nos trajo y nos formó y nos consolidó en este lugar. Y preciso el mes de mayo, el mes que acaba de pasar, y solo Dios que en su cuidado, solo el Señor que cuida de nosotros lo sabía. Nosotros veníamos estudiando Hechos y cerró justo antes de esos 20 años el libro de Hechos de los Apóstoles, donde aprendimos muchas cosas vivenciales, no solo de doctrina. Aunque es un libro histórico, aprendemos mucho de cómo Dios actúa en la iglesia. Y comenzamos el mes de junio con el libro de Romanos. Este era un libro que estaba en el corazón de muchos de nosotros en la iglesia, pero teníamos otros en la mente, pero finalmente el Señor nos llevó a iniciar, a continuar con el libro de Romanos. Y aunque ese es el orden doctrinal, el orden histórico, es el libro que continúa Hechos, no fue por esa la razón por la cual decidimos estudiar Romanos, sino que fue el Señor quien nos guió a continuar por ese lado, ¿no? Eh, entonces, antes de iniciar, vamos a ver un poquito de contexto del libro de Romanos, porque hay cosas que a veces no están acá en la escritura, pero que están en la historia y que es importante tenerlas en cuenta, porque refuerza lo que está aquí escrito. Entonces, recordemos que Pablo era romano de nacimiento y esta fue una carta que escribió él. Es la carta más larga de todas las cartas que escribió Pablo, que están aquí pues en el Nuevo Testamento. También es la más estructurada, la más juiciosa y donde se encuentra los cimientos de la doctrina de una forma ordenada y clara, ¿sí? Y esta carta la escribió posiblemente Pablo al final de su tercer viaje misionero. Estando en Corintios, él empezó a escribir. ¿Y cómo era Roma en ese entonces? Roma era la capital del imperio más poderoso del mundo, el Imperio Romano. Ahorita Roma es la península itálica, que es la Bótica. Es muy pequeñita, pero en ese entonces abarcaba lo que es la península ibérica, donde está España, Portugal. Bueno, ahí va, esa es la imagen. Miren la imagen lo que era el Imperio Romano en su plenitud, ¿no? Se fue expandiendo
abarcó una parte de África, de Asia, incluso Gran Bretaña y Jerusalén, miren, ahí está. Entonces el mundo donde se desarrolló el cristianismo fue ese, el Imperio Romano, ¿sí? La idea de Pablo era llegar hasta Hispania, hasta España, llevar la palabra hasta allá. Y bueno, era un imperio donde había una arquitectura única, donde nace la política. Todo lo que tenemos hoy de política nace allá en el Imperio Romano. Lo que tenemos de sociedad, muchas cosas nacen allí. Y Roma era una de las ciudades que el apóstol Pablo más quería visitar, porque era la capital, era el centro. Pero no es que por eso la quisiera visitar, sino porque ahí había una iglesia que él no conocía. O sea, la iglesia de Roma no la fundó Pablo, las iglesias que están en Roma. Y vamos a ver cómo llegó el evangelio a Roma. Entonces vamos a ver el mapito otra vez. Dejémoslo ahí un ratico. Habla. Ahí. Pero baja un poquito el micrófono, lo siento, un poquito alto. Ya. Entonces, ahorita vamos a leer la carta. Okay. Un segundo. Ya. Gracias. Gracias, Karen. Entonces ahorita vamos a ver cómo inicia la carta, porque en esa carta, como a Pablo no lo conocían en Roma, él se presenta a sí mismo a los romanos. Y dice, por eso la primera palabra que vemos en Romanos en el versículo 1 es Pablo, siervo de Jesucristo. Así es como él se presenta. Pero vamos a ver cómo llegó el evangelio a Roma. Entonces, según los estudios que se han hecho, parece que esta iglesia nace a partir de Pentecostés. Entonces vamos a ir a Hechos 2 y vamos a recordar qué pasó allí en Jerusalén. Bueno, vamos a ir por favor pongamos en imagen del 1 al 8 y vamos a continuar. Del libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 8. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Cuando llegó y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, ahí habla de los discípulos, ¿no? Que estaban reunidos y el Señor Jesús les había dicho, esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces llegó el Espíritu Santo, se manifestó de una forma sobrenatural, empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué pasa en el versículo 5? Vamos a ver. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Te recordemos que los judíos no eran solamente los judíos que nacen en Jerusalén, sino que había muchos conversos de muchas regiones, de muchos países que se habían convertido al judaísmo y estaban precisamente celebrando la Pentecostés, que es el momento en que Dios les entrega la ley. Habían 3 fiestas importantes para los judíos y esta era una de esas 3 fiestas y todos peregrinaban a Jerusalén, al templo, y allí es donde sucede esto que estamos leyendo acá. Dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos? ¿Por qué les estamos escuchando hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ahora, después de ese suceso, ¿recuerdan lo que sucede? El apóstol Pedro toma la vocería y él dice lo siguiente en el versículo 22. Dice: varones israelitas, escuchen. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y a ese Jesús Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Y dice en el 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí la iglesia pasa de ser un cuerpo pequeño de unas pocas personas a 3,000 personas. Dice que los que creen, ¿no? Habían muchos más, porque es que muchos se congregaban en Jerusalén, pero 3,000 de ellos se convierten, son bautizados y además de ser bautizados, dice ahí en el cierra Hechos 42 diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero muchos de ellos salieron hacia diferentes regiones, porque miren que venían de África, de Asia, de todo lado, y algunos de ellos se fueron a Roma, y allá se estableció la iglesia con este cimiento. Entonces habían judíos, habían conversos al judaísmo, y el día de Pentecostés recibieron el evangelio, creyeron en el Señor Jesús, se bautizaron. Y bueno, el Imperio Romano, recuerden que era politeísta. Ellos tenían un control político muy juicioso, pero en cuanto a la religión, la gente podía creer, pues tenían una libertad de culto, ¿no? Ellos respetaban, aunque si se presentaban disturbios, ellos digamos legalmente, por vía legal, tomaban control del asunto. Ya. Entonces, esta carta que escribe Pablo es una carta pensada en estos romanos, pensada en unos romanos que les hizo quizás falta un acompañamiento cuidadoso a través de los apóstoles. Por eso Pablo hace una carta doctrinal donde explica muy juiciosamente las verdades del Evangelio, ¿sí? Desde lo más básico y de una forma muy juiciosa avanza para alimentar esa comunidad de fe. Pero está pensada también para, además de sentar las bases y afirmar a los creyentes que ya creían, Pablo quería dejar en claro cuáles eran las grandes verdades del Evangelio. Entonces, por eso esta carta es fundamental para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Creo que esta es una carta que nos lleva a crecer en madurez, porque eso era le apuntaba Pablo a los romanos, que crecieran, que se fueran edificados, pero también para dar claridad acerca de las cosas que ya conocían. Entonces creo que va a ser muy edificante para nosotros estudiar este libro por lo mismo. Si hay alguna duda acerca del Evangelio, aquí la idea es que la palabra al exponerla traiga total claridad acerca de la fe, acerca de la salvación, acerca de la justicia, acerca de la santidad de Dios. Pero vamos a ver en qué contexto se escribió Romanos. ¿Qué pasó en Roma en esos años? Resulta que hay un historiador que se llama Suetonio, que es un historiador romano de esa época, del primer siglo, y él escribió un libro llamado La vida de los Césares, la vida de los 12 Césares. Entonces en ese libro escribe que hay un fragmento que nos ayuda a entender qué estaba pasando en esta iglesia, y resulta que cuando llegaron estos creyentes de Pentecostés a Roma, ahí estaban los judíos, digamos, tuvieron un encuentro entre
judíos mesiánicos y judíos no mesiánicos. Pero también entre los judíos que se convirtieron y los gentiles que se convirtieron al evangelio había muchos roces. Entonces era una iglesia que, aunque se mantenía firme, porque Pablo en todo el libro de Romanos no expone como que hubiera pasado problemas en Roma, sí había un roce entre judíos creyentes en el Señor Jesús y gentiles creyentes. Entonces en esa carta, en ese libro que escribe Seutonio, dice que había un problema y era que los judíos se levantaban contra los cristianos generando disturbios. Entonces el emperador de ese entonces, que se llamaba Claudio, expulsó a todos los judíos de Roma. Dijo, todos los judíos salen de acá, no quiero problemas. Y los cristianos se quedaron allá como contentos, ¿no? Y ese suceso lo encontramos en Hechos 18 del 1 al 2. Y quisiera que alguien me ayudara a leer ahí, un segundito. Hechos 18 del 1 al 2. Pueden levantar la mano y aquí llega el micrófono. Hechos 18, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Sí. Entonces, Priscila y Aquila venían de Roma. Fueron creyentes que nacieron allá. Y se encuentran con el apóstol Pablo y ahí se forma una amistad muy bonita con él, ¿no? En Corinto. Entonces aquí tengo unas fechas que nos van a ayudar a entender y es el edicto de expulsión por parte del emperador Claudio fue en el 49 después de Cristo. Luego, cuando muere Claudio pasan 5 años. Y una vez que muere Claudio, el edicto, no recuerdo la palabra, ¿cómo? Prescribe. Entonces, otra vez regresan los judíos a Roma. Los que vivían en Roma regresan a Roma en el 54. Y 3 años después es que Pablo escribe esta carta, estando en Corintio, antes de ir a Jerusalén. Entonces, Pablo también encontraremos en esta carta cómo aborda Pablo el judaísmo, las tradiciones, cómo son esas tradiciones a la luz de la fe. ¿Qué pasa cuando llega el Evangelio de Jesucristo y qué pasa con todas esas tradiciones? Entonces es algo que vamos a ver acá, ¿no? Porque los judíos querían que los gentiles que se habían convertido pasaran a guardar la ley, toda la ley judía y bueno, lo que Pablo expone es, lo veremos pues más adelante. Entonces, por eso de esta carta de Romanos, además de temas doctrinales, también vamos a ver como el judaísmo tradicional frente al judaísmo después de que llega el Señor Jesús. También se ve la unidad, ¿no? Pablo habla de un solo cuerpo, dice que judíos y gentiles somos uno en Cristo. Entonces aquí ya no es algo que no se puede dividir porque Cristo murió por unos y por los otros. Y es que la fe, como dice 2 de Pedro 1:5, recuerdan lo que dice ahí, dice que añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Entonces estos creyentes tenían la fe, tenían la virtud, pero les faltaba el conocimiento. Entonces por eso Pablo de una forma muy juiciosa escribe esta carta y quizás el resumen del libro de Romanos lo encontramos en el verso 16 y 17. Ese es el tema general del libro, pero lo encontramos en el primer capítulo y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Entonces, desde que nace esta iglesia, después de Pentecostés, hasta que Pablo escribe esta carta, pasan 30 años. 30 años. Y pensaba en redes, pues Redes de Formación Cristiana realmente es una iglesia joven. Apenas vamos a cumplir 20 años y creo que este libro llega en el momento oportuno, como para marcar o reforzar unas bases del cristianismo que creo que es necesario que las tengamos claras, ¿no? Entonces la invitación, ¿cuál es? Que no solo desde acá prediquemos Romanos, sino que todos como iglesia estudiemos en las casas, revisemos la predicación o tomemos nota, y porque hay muchos datos incluso históricos en los cuales de pronto me puedo estar equivocando, ¿no? Pero si juntos hacemos este trabajo de estudiar, el Señor nos va a hablar de manera personal y nos va a reafirmar. Entonces la invitación es esa, que como iglesia estudiemos juntos este libro, ¿no? Y descubramos lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Bueno, diciendo eso, vamos a arrancar de Romanos 1. Vamos a leer del 1 al 17. Vamos a ver si alcanzamos hasta donde alcancemos. Romanos 1, del 1 al 17. ¿Quién quisiera leerlo? Gracias, Pati. Gracias. Palabra de Dios para todos. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol. Me designó para anunciar a todas las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias anunciaban la venida del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como ser humano, nació de la familia de David, mas cuando fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santo, le dio plena autoridad para reinar como Hijo de Dios. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Cristo. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Ante todo, le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Les sirvo a Él de todo corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Siempre le pido que pueda ir a verlos y esto será posible si Dios lo quiere. Quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. He querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi gran deseo de ir a anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque Él es poder de Dios. Usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero.
se está extendiendo de la fidelidad de uno a los que van a creer. Está escrito, Él, aprobado por Dios, por la fe, vivirá. Amén. Bueno, vamos al inicio. Gracias, Pati, por la lectura. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, Pablo era un nombre muy común en Roma. ¿Cómo llamarse? Camilo o Carlos. Un nombre así. No, Andrés, ¿no? Es un nombre bien conocido y viene del latín Paulus, que significa pequeño, de poca estatura o humilde. Eso quería decir Pablo. No, nunca me he detenido a pensar en el nombre de Pablo, pero aquí, como él arranca su presentación, es pequeño. Es como él arranca diciéndose, soy humilde, soy pequeño, ¿no? Y eso tiene una relevancia en esta carta porque Pablo se presenta primeramente como siervo. Y si vamos al griego, la palabra siervo es doulos, que quiere decir esclavo. Entonces dice, Pablo se presenta como el pequeño esclavo. Por eso quisiera que mostraran la imagen de la enseñanza, porfa. Por eso esta enseñanza lleva un nombre, ya lo van a ver. Pablo se presenta como un pequeño esclavo. ¿Y qué hace un esclavo? Sirve, sigue su autoridad. ¿Y quién es su autoridad? Aquí dice, siervo de Jesucristo, ¿no? Un esclavo no hace lo que le parece, no hace lo que le conviene, no va donde él quiere, sino donde su amo le diga, donde su señor le diga que él tiene que estar y donde su señor le diga que haga lo que él tiene que hacer. Y así se presenta Pablo. Entonces no es cualquier siervo, es un siervo pequeño, pero es un siervo pequeño que se presenta como siervo de Cristo, de Jesucristo. Entonces Pablo reconoce aquí no solo que obedece a Jesucristo, sino que le pertenece a Jesús. Porque en esta época doulos quiere decir que es esclavo, es que yo le pertenezco a un amo. No solamente hago lo que él me dice, pero porque yo le pertenezco a él. Yo soy propiedad de él. Y Pablo está diciendo, yo soy propiedad de Cristo. Soy el doulos de Cristo, soy su esclavo. Es una posición donde está el Señor y está el siervo. Y en esa posición yo hago lo que mi Señor me dice. Estoy sujeto a su autoridad. Bueno, miren ahí, pequeño siervo de un gran Señor. Así se llama esta enseñanza, porque es como Pablo se presenta, como un pequeño siervo de un gran Señor que es Jesucristo. Entonces se trata, ¿cuál es la relación de un siervo con su Señor? Ya ustedes lo han dicho, una relación de dependencia absoluta, de sujeción, de entrega, de obediencia a su autoridad. ¿Cómo hace un esclavo para obedecer a su señor? Necesito conocerlo y escucharlo. Entonces Pablo conocía y escuchaba al Señor y le creía, ¿no? Esas tres cosas. Entonces vamos a repetirlas. ¿Cuál es la primera? Conocer, escuchar, creer y obedecer. Cuatro cosas. Entonces, ¿quién se reveló a Pablo, el siervo pequeño? Siempre el Señor tomó la iniciativa, Él se reveló y lo bonito es que lo adquirió como esclavo, pero esa esclavitud no es una esclavitud obligada. Pablo se presenta como esclavo, como siervo, pero es una esclavitud voluntaria.
en agradecimiento. Él dice, yo soy tu siervo. Él se entrega así, se presenta así como un esclavo voluntario de su dueño, de aquel que lo adquirió por su sangre, porque él entendió que el Señor Jesús dio la vida, entregó la vida por él. Entonces veo algo bonito, es que hace 8 días viajamos con mi familia y nos congregamos hace 8 días en una iglesia que se llamaba Doulos. Yo no sabía, yo decía, ¿por qué se llama Doulos? No me dio por buscar, y de pronto lo había visto antes, pero no recordé. Se llamaba Doulos de Cristo. Y bueno, pues el Señor me vuelve a recordar que es doulos, esclavo, siervo del Señor. Lo bonito de estas primeras líneas donde Pablo se presenta a una iglesia donde muchos no lo conocen, es una iglesia donde él no tuvo el privilegio de visitarla en libertad. Ustedes recuerdan que el libro de Hechos termina con que Pablo va a ir a Roma, ¿cierto? Que termina en la isla de Malta y ahí lo atienden muy bien los lugareños, pero él no alcanza a llegar a Roma. Resulta que él después llega a Roma, pero él conoce a algunos, por ejemplo a Priscila y Aquila, que eran de allá, pero no conoce digamos a los diáconos de allá, a los ancianos. Pero después en Roma él va a tener el privilegio de recibirlos en su casa y de conocerlos. Pero aquí él se está presentando, es como si yo enviara mi hoja de vida a una empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a presentar usted? Entonces, sí, ¿cómo se presenta hoy? ¿Cómo presento en un currículo hoy? Abogado, especialista, no sé qué, maestría. Uno manda todos sus diplomas, sus reconocimientos, pero él se presenta simplemente como yo soy un pequeño siervo de Jesucristo. Esa es la primera línea. Cuando abren la carta leen eso. Y luego dice, llamado a ser apóstol. ¿Ustedes no creen que pudo presentarse Pablo al revés? Mostrar su autoridad de arranque con los romanos, decir, yo soy el apóstol Pablo. Él lo pudo haber hecho y tenía el derecho. Pero Dios había formado en él un hombre humilde. Ahí estaba la obra del Espíritu Santo. Y Dios quería que la iglesia que recibió esta carta viera su amor, viera su humildad, viera su cuidado y viera la cercanía. Miren que Pablo, en lo que leímos ahorita hasta el capítulo 17, Pablo dice, yo quiero estar con ustedes, los he querido visitar porque quiero transmitirles algo, pero sé que ustedes me tienen que enseñar a mí también, me van a transmitir algo. Entonces Pablo se presenta no como el apóstol, ¿no? Ustedes ven que hay iglesias donde anuncian, ¿no? Muchas veces a los profetas, el profeta José Lidio García o el ministro Juan Mario, o el evangelista, ¿no? O hay apóstoles, ¿no? Alguna vez vi el gran apóstol. El gran apóstol, bueno, digamos un nombre cualquiera. Y aparece, y cómo aparecen esos carteles, ¿no? Aparece el hombre así con corbata y el apóstol arriba, el nombre abajo con llamas de fuego. Entonces uno dice, uy, tremendo apóstol, hay que ir, pero la entrada vale 300,000 pesos. Entonces miren cómo se presenta Pablo, ¿no? Soy siervo, un siervo pequeño de Jesucristo. Él se reduce, pero no lo hace de una manera condescendiente. No es como, ay, quiero caerle bien a esta iglesia de los romanos, voy a escribirle una carta bien humilde. No, es que el Espíritu Santo lo está inspirando porque toda la escritura está inspirada por Dios. Entonces, esto, aunque lo escribe el apóstol Pablo con sus propias manos, es el Espíritu Santo que está haciendo esta obra, ¿no? Está inspirándolo. Entonces, él no está fingiendo ser un siervo humilde, sino que su vida exalta a Cristo. Su vida exalta la grandeza de su Señor. Él dice, yo soy un esclavo de Cristo. Él no está adornándose con palabras acá, presentándose como un hombre humilde. Él es un siervo de Cristo. Y lo que vimos en Hechos, pues muestra eso. Nosotros no estamos llamados a que la gente nos vea, sino que la gente vea a Cristo en mí. Pero para eso debo ser siervo.
Y para ser siervo debo reconocer a Cristo como mi Señor y como mi autoridad. Y eso es lo que está pasando acá. Pablo exalta a Cristo, su nombre grande, y él dice, yo solo soy un siervo de él. Él es mi Señor. Y qué bonito que nosotros vivamos en una relación donde reconozcamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestra autoridad, nos sujetemos a Él, y el mundo al acercarse a nosotros no nos ve a nosotros sino al Señor. Pero dice llamado a ser apóstol, ¿no? Entonces, ahí Pablo reconoce que, o sea, no es un título ganado o autoimpuesto. Él no dice yo soy un apóstol, sino dice llamado a ser apóstol. ¿Y quién lo llamó así? Fue su Señor quien lo hizo siervo. Y para eso vamos a ir a los Corintios 15, del 7 al 9. ¿Quién me ayuda a leer? Primera de Corintios 15, 7 al 9. Reina Valera. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y ahí vuelve a decir, soy el más pequeño, ¿no? En otras versiones dice, soy el más insignificante. Dice, soy como un bebé nacido fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque sus ojos no vieron al Señor, a Jesús. Por eso dice que fue el último. O sea, ¿cómo así que un bebé nacido fuera de tiempo? Los apóstoles son los que testigos presenciales de la obra del Señor Jesús. Por eso él dice, yo soy como el nacido fuera de tiempo. O sea, él no lo vio, pero él fue llamado apóstol fuera del tiempo que Dios había establecido. Entonces él viene a tomar el lugar del apostolado, ¿no? Entonces él mismo dice, yo no merezco este llamamiento, pero Cristo me dio este llamado del apostolado. Fue el Señor Jesús. Entonces aquí no hay alarde, solo hay un alma sometida, un alma quebrantada bajo la mano de Dios. Este es un hombre que acepta su pequeñez, es un hombre que acepta su llamado bajo el poder de Dios, bajo la manifestación de Dios. Entonces su llamado al apostolado no se da porque él haya sido judío instruido bajo el mandato de Gamaliel, sino que su apostolado se da por gracia, por amor, por la voluntad de Dios. O sea, Dios llama no al que está más preparado, sino al que tiene, él sabe qué corazón está dispuesto para servir. Y luego dice para qué le llamó, al final del verso 1, dice, apartado para el evangelio. Entonces ahí hay tres cosas. La esencia de él es siervo. Cristo es mi Señor, yo soy un siervo. En esencia él es un siervo. Tiene un llamado que es el apostolado, pero dice que el Señor lo apartó y lo hizo apóstol y siervo para el evangelio. O sea, no para predicar la buena noticia. O sea que ahí vemos una vez más la soberanía de Dios, porque no es que Pablo se haya apartado, sino que Dios lo tomó, Dios lo apartó. Así como Dios tomó a Adán del huerto de Edén, dice que Dios lo tomó y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Aquí el Señor tomó a Pablo y lo puso como apóstol para el evangelio. Y eso lo vemos en Hechos 9:15. Voy a leerlo acá.
Hechos 9:15 dice, ¿se acuerdan de Ananías? Que el Señor le dijo a Ananías, Ananías, hay un hombre que se llama Pablo y te lo voy a enviar. Ah, no, él dice ve porque él está orando. Y Ananías le dice al Señor, Señor, no, porque él está persiguiendo a la iglesia. ¿O es que tú no sabes? Y el Señor le dice esto, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién lo escogió? ¿Y saben por qué lo escogió? Porque dice acá que era pequeño. Pablo pequeño, para mostrar su grandeza, le escoge a Pablo. Y dice, para llevar mi nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre de su Señor. Yo esto no lo sé y no lo tengo claro, de pronto alguno me ayude con ese dato, pero creo que algunos esclavos estaban marcados, ¿sí? Aunque Pablo no estuviera marcado físicamente, dice el Señor Jesús, Él va a llevar mi nombre. Pablo estaba marcado con el nombre de Jesucristo y eso era lo que iba a hacer, llevar el nombre de Jesús a gentiles y a reyes y a los hijos de Israel. Por eso en Hechos de los Apóstoles él termina predicando a una cantidad de reyes y de autoridades que están en eminencia y él va a Roma y como ustedes saben él no quedó en libertad, él murió allá. Pero porque él iba a llevar el evangelio, Dios lo usó como instrumento para llevar el nombre de Cristo hasta los romanos. Y allá murió. Y yo creo que la iglesia está orando para que se salvara, para que le dieran libertad, pero Dios, los planes de Dios eran otra cosa. Entonces dice, escogido para el evangelio. No dice solo para predicar, sino para el evangelio. Entonces, él está apartado para el mensaje. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué es apartar? Separar, excluir, poner aparte para la buena noticia. O sea, él fue tomado y Dios lo usó así de una forma soberana. Y creo que así Dios nos tomó a nosotros, a todos nosotros, porque todos estamos en una posición de incredulidad, sin Señor, sin Dios en este mundo, y nos puso en Él para la misma tarea, para el evangelio. Luego Pablo expone de qué mensaje se está hablando. O sea, ahí viene como en algunas versiones, ustedes van a encontrar que el versículo 2 hasta el 5 está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ahí Pablo va a hablar del evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces, dice del 2 al 5, dice, ahí está explicando qué es el evangelio. Dice que él había prometido, o sea, el Señor, por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces vamos a desglosar ese entre paréntesis, esa claridad. Y lo primero que dice es que, ¿qué es lo primero que dice? ¿A quién? ¿Qué había prometido el Señor? El Salvador. ¿Desde cuándo lo promete? Así es. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces hay una promesa de Dios de un libertador desde el Génesis. Vamos a ver varios pasajes, sé que son muchos, porque es toda la escritura, por eso dice ahí, él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras.
O sea, de Génesis hasta Malaquías aparece Jesús como el prometido. Si nos ponemos a leer, todo eso es largo. Solo escogí algunos, pero ustedes en casa pueden seguir mirando. Un ejemplo es Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿de dónde saldría? El Señor de Israel, de Belén. Ahora, Salmo 2, del 6 al 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Isaías 9:6. Ese es muy conocido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está hablando de Jesucristo. Entonces miren que Pablo solo usa una pequeña línea para hablar de él. Soy siervo de Jesucristo y empieza a hablar de Jesucristo. Él me llamó al apostolado, él me apartó para el evangelio y este es el evangelio que es Cristo. El evangelio es Cristo. El Cristo anunciado desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Pero el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ahí ya involucra a la iglesia. Él ya no dice mi Señor, sino dice nuestro Señor. Le está diciendo a los romanos, así como Él es mi Señor, Él es Señor de todos nosotros y el Señor de toda la tierra. Señor de judíos, Señor de gentiles, Señor de siervos, Señor de esclavos, Señor de señores, ¿no? Entonces el hecho que Él se presente como esclavo también es diciendo, Él es nuestro Señor y ¿tú qué eres? De Cristo. ¿Tú cómo te presentas ante Cristo? ¿Te sujetas a esa autoridad del Señor? Él es tu Señor. Entonces en el verso 3 dice, del linaje de David. Eso lo vemos en las genealogías en el Nuevo Testamento. Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces primero habla de lo espiritual, ¿no? Primero nos está diciendo quién es nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, pero luego dice, Él no se quedó en los aires, él se hizo carne y Él fue un hombre que tuvo un linaje. ¿Qué cuál es? Linaje de David, segunda de Samuel 7:12. 12 al 14. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ahí le está hablando Dios a David a través de un profeta. Dice que se va a levantar alguien de su linaje, dice, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él será a mí hijo. Entonces aquí Pablo quiere dejar en claro que ese Jesús que vino en carne es el Mesías prometido y que ya se cumplió la promesa, ¿no? Luego dice versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Dice acá. Entonces se aclara que es humano, que es del linaje de David, que es el Mesías, pero también que es el Hijo de Dios que murió y resucitó. O sea, que trascendió esta humanidad, que también era Dios mismo, era el Señor mismo, ¿no? Dice, y que la resurrección, dice ahí, espera,
la resurrección de entre los muertos. O sea, su resurrección es como la victoria sobre la muerte, no es la mayor manifestación del poder de quién era ese Mesías, de quién era Cristo, alguien que estuvo por encima de la muerte, que venció la muerte en la cruz. Porque ¿qué dice la palabra? Primero a los Corintios 15, del 14 al 20. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque aquí Pablo habla a los corintios, porque los corintios tenían un pensamiento parecido a lo que hoy es el gnosis, conocimiento de sí mismo. Ellos ven a Cristo como un profeta, como lo reconocen como un iluminado, como un mensajero, pero para ellos no hay resurrección, sino Él es uno más que se iluminó y llegó a ciertos estados de espiritualidad. Pero aquí dice que Él murió y resucitó de los muertos. Y eso es claro en el Evangelio. O sea, Jesús está vivo. Jesús no fue alguien que se quedó en un linaje y murió y cumplió la profecía como un Mesías, sino que Él trascendió y está vivo. Entonces miren cómo Pablo desglosa el Evangelio en estos 5 versículos, presentando al Señor, presentando el Evangelio. Y aquí el importante es el Señor, nuestro Señor, nuestro Rey, el que fue prometido, el que fue anunciado, el que vino, el que recogió todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y las llevó a la cruz del Calvario para reconciliarnos y para que nosotros fuéramos también sus siervos, para que nosotros nos entregáramos también voluntariamente en un acto de amor, porque cuánto amor entregó Él en la cruz. Todo. Él lo derramó todo. Y resucitó por el Espíritu, ¿no? Dice acá el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Es por Él. O sea, es por Cristo, por quien nosotros somos. De Él viene la gracia, de Él viene el apostolado, de Él viene incluso la obediencia a la fe. Dice, por amor de su nombre, para su gloria. Nosotros somos siervos para la gloria de Dios. Pero si nos sometemos a su autoridad, si lo reconocemos a Él como Señor, si tenemos una relación personal con Él, si no, yo puedo escribir y decir que soy siervo sin serlo. Yo necesito reconocer a mi Señor, reconocer su amor y ahí es donde me reconozco a mí como siervo. Cuando veo su grandeza, su poder, yo digo, Él es tan maravilloso, tan glorioso, merece tanta gloria, tanta alabanza que yo voluntariamente me entrego a Él como siervo. Entonces nuestro nombre importa, ¿sí? Es cierto porque todos somos valiosos para Dios, ¿no? Y Dios a todos nos gestó en el vientre con amor, dice que nos entretejió desde el detalle más mínimo en el vientre de una mujer. A todos nos hizo con tanto amor. Pero nuestro nombre debe ser como el de Pablo, es decir, pequeño. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea el que se resalte, el que se haga evidente. Para que Él sea manifiesto, para que Él reciba gloria. Porque es por Él que recibimos todo y es por Él que vivimos y somos.
y por Él y para Él y de Él son todas las cosas. Todo es para su gloria. Entonces, ¿cómo no confiarle en mi vida? ¿Cómo no servirle voluntariamente? Y yo sé que en la medida que lo conozcamos, en la medida que avancemos en su palabra, en la medida que meditemos en la noche acerca de Él, de que nos enseñó, cómo nos enseña Él a través de las cosas visibles, Él va cautivándonos, Él va enamorándonos. Y en ese enamoramiento yo me voy sometiendo a Él porque reconozco su amor. O sea, Dios no puede ser indiferente para nosotros al salir de la iglesia, en la universidad, en un café, porque Él se mueve en todo y Él en todo se quiere manifestar y mostrar su amor para que yo me someta a Él voluntariamente. O sea, Él me cautiva por amor. Soy esclavo por amor. Pablo es siervo por amor. Por eso dice ahí al final, por Él recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia por amor de su nombre. Porque Él me enamora y Él me cautiva, yo me someto a Él como siervo. Entonces, en la medida que yo mengüe, en la medida que yo deje de mirarme a mí mismo y pensar en mí mismo cuando estoy tomándome un café o haciendo oficio y empiece a ver al Señor, ahí hay un cambio importante. Si yo empiezo a verlo a Él, yo empiezo a menguar y Él empieza a crecer. Entonces, la queja que hay en mí empieza a menguar y empiezan a hacer una alabanza y un agradecimiento en cualquier cosa que yo esté haciendo, aún en las dificultades, ¿sí? Hay algo que de pronto pasa y que sé que a muchos nos pasa, o en lo que algo Dios me ha estado enseñando es que a veces cuando uno llega, digamos, le llega el dinero, el salario, y se le empieza uno a acabar y uno se adelanta y empieza a hacer cálculos y uno dice, uy, no, ¿qué voy a hacer? Y cae uno en angustia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando confío diariamente en el Señor y confío en que Él me provee? Él empieza a obrar y me empieza a mí a dar esa confianza y esa paz. Y yo puedo decir al día de hoy que puede que no tenga plata, pero confío que Dios ha provisto todo de aquí hasta que yo me vaya de esta tierra. Y no solo para mí, sino para mis hijos. Y eso lo digo con confianza, con claridad, pero sé que cuando mis hijos estén en la universidad va a ser otro nivel. Pero Dios a todos nos enseña con lo que tenemos y nuestra fe va creciendo en la medida que lo vamos mirando a Él. Entonces miren cómo Pablo cierra su saludo entre el 6 y el 7. Dice, me toca leer desde el 5 porque va pegado. Y por quien recibimos la gracia, o sea, está hablando del Señor, dice, por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren qué bonito, ¿no? El amor ahí brillando en el texto. Porque dice, estamos llamados a ser de Cristo. Todos nosotros somos amados de Dios, llamados a ser santos, o sea, apartados. Así como Cristo apartó a Pablo, dice la iglesia es apartada también. Pero para entender ese llamado de santidad, dice, yo primero debo ver ese amor. Él nos ha amado, Él nos ha llamado a ser de Jesucristo. Y miren que Él está escribiendo a creyentes que ya son de Cristo, que ya creyeron, pero dice, Pablo les dice a los romanos, ustedes están llamados a ser de Jesucristo. O sea, nosotros ya le pertenecemos a Jesús, pero estamos llamados a ser de Él. O sea, que la marca de Jesús se vea en mi vida, que se vea en mi frente, que yo soy de Él, que la gente lo vea fácilmente. Y a todos los que
estáis en Roma, amados de Dios. Entonces Pablo recalca que todos son amados, toda su iglesia es amada por él, ¿no? Entonces podemos añadir, vosotros que estáis en redes de formación cristiana, en Palermo, en Colombia, ustedes que están aquí sentados, han recibido la gracia de Dios. Vosotros que estamos llamados a ser de Jesucristo, ustedes que son amados de Dios, están llamados a ser santos. Ya somos pueblo de Dios, pero es reconocer su autoridad, su señorío sobre nuestras vidas. Y somos amados de Dios, celebremos el hecho de ser amados por Dios. Él no deja de amarnos. Y eso es lo que nos cautiva y nos convierte en siervos, siervos por amor, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera puedo ser apartado para la santidad, llamado a ser santo, sino mirándolo a Él, enamorándome de Él, de Cristo, cantándole, pasando tiempo con Él, hasta que me convierto en un siervo por amor? Miren lo que el Señor ha dicho, el Señor Jesús, en Mateo 20. Y con eso casi cerramos. Mateo 20, del 25 al 27. Aquí se presentó dos de sus discípulos y le dijeron que quién iba a estar en la gloria cuando él reinara, que es que si le dejaban estar a la derecha y a la izquierda de él para gobernar. Entonces Jesús les dice, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces miren que el siervo que es Pablo, ¿de quién aprendió a ser siervo? De Cristo, del grande. O sea, esa canción me parece muy bonita, la que dice que del trono, dejaste el trono, ¿verdad? De tu trono a la cruz, ¿no? Pero antes de pasar por la cruz, de tu trono yo iría al pesebre, del trono al pesebre, a las condiciones más humildes, y desde esa humildad servir como pescador, como trabajador de la madera, como aprendiz de carpintero, ¿no? Desde esos oficios humildes Jesús sirviendo, siendo Dios. Entonces por eso dice, ustedes no están para gobernar, para señorear, sino para hacerse siervos. Y Él nos dio ejemplo de cómo ser siervos, de cómo someternos al Padre, porque ¿qué hizo Jesús en esta tierra? Dice que se sometió a su Padre. ¿Y nosotros a quién nos sometemos? A nuestro Señor, al Señor Jesucristo. Entonces meditemos en esto, meditemos cómo vivimos teniendo a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey, nuestro Señor. Y bueno, si estamos entregados completamente a Jesús. Voy a orar y si alguien quiere compartir algo, pues levanta la mano y hablamos en relación a este texto, sin adelantarnos a lo que viene en Romanos, sino simplemente lo que Dios le enseñó a cada uno en estos 7 versículos. Amado Señor y Padre, gracias por tus planes perfectos, Señor. Padre, gracias porque a ti nunca un plan te sale mal. Padre, tú todo lo que tienes en mente, Señor, lo haces. Tú has prometido reinar y reinarás. Tú prometiste un Mesías. Y
prometiste salvación y nos salvaste, Señor, nos redimiste. Y tú has prometido, Señor, tu espíritu y nos has dado tu espíritu. Y has prometido tu amor insondable, Señor, inalcanzable, profundo. Y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Padre, gracias por tu paciencia y gracias porque tú como Padre quieres que tus hijos sean santos como tú eres santo. Pero en camino a la santidad está rodeado de amor, Señor. Gracias por esa paciencia, Señor, y gracias porque nos has apartado para ti, Señor. Te pido que nos ayudes a ser siervos, Padre. Pido que esta comunidad, que todos los que están aquí, los que están conectados desde sus casas, podamos entrar al secreto y someternos a ti, Señor, reconocer tu señorío, reconocer tu autoridad y reconocernos como seres necesitados de tu consejo. Padre, guárdanos de seguir nuestros propios caminos y muéstranos el camino a seguir y enséñanos, Señor. Háblanos y sigue confirmando tu voluntad. Háblanos, usa este libro de Romanos para santificarnos, para consolidarnos, para afirmarnos en la fe, Señor. Queremos ser una iglesia que viva bajo la llenura y el poder de tu Espíritu Santo, y pedimos que, sé que el primer paso es reconocerte a ti, Jesús, como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestra autoridad. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿quién quiere hacer un aporte? ¿Alguien? Bueno, voy a dar unos anuncios. Bueno, listo, hermano Milton. Quería recordar cómo es importante conocer a Dios, ¿no? Conocer de Él, depender de Él. Y Pablo tuvo eso, ¿no? Que yendo hacia Damasco, él pensó que estaba en lo correcto, persiguiendo la iglesia. Es allí donde el Señor, esa luz lo tumba y él cae a tierra, ¿verdad? Y él oye la voz del Señor y él inmediatamente dice: ¿quién eres, Señor? Jesús se identifica: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente él dice que temblando dice, temblando y temeroso, inmediatamente él se siente tan pequeño y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa relación, al encontrar esa luz maravillosa, es lo que lo hace él humillarse, y desde allí él es un pequeño, porque antes él perseguía a la iglesia y se creía grande, pero allí se vuelve pequeño, solo cuando está de frente al grande. Gracias. Bonito eso, ¿no? Que somos pequeños cuando nos ponemos frente al grande, frente al Señor Jesús. Voy a dar unos anuncios. Sé que hay muchas cosas. Tratemos de escribir a veces cuando hay pensamientos, los escribimos para que se interioricen, que a veces las cosas escapan. Entonces, anoten si tienen en cuaderno o en el celular, pero porque eso es lo que Dios está hablando de forma personal. El próximo domingo pues es la celebración de los 20 años de la iglesia. Va a ser desde las 9, va a ser una reunión bien especial. Estamos invitando a hermanos que han hecho parte de la iglesia pues desde su fundación, algunos que los que quieran, o sea, está abierta la casa para los que quieran venir. Ese día va a haber almuerzo y pues la idea es que compartamos. Va a ser el culto, bueno, va a ser un culto muy especial, pero va a haber un almuerzo para todos. Y pues va a ser un tiempo, como les decía, de agradecimiento, un tiempo de reconocer cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios ha venido obrando a través de su Espíritu Santo en todos nosotros. El almuerzo pues obviamente no tiene costo.
Si pueden invitar a una persona, pues también lo pueden traer. Va a haber una galería de imágenes arriba, como una historia, como un recorderis desde que nació la iglesia hasta el día de hoy. Entonces se va a hacer un recorrido donde los vamos a invitar a que recorran y al final va a haber un buzón donde pueden dejar lo que quieran, si quieren escribir algo acerca de pues, lo que Dios les ha enseñado, un espacio para que ustedes expresen lo que quieran y lo dejen ahí en un sobrecito. Entonces la idea es que nos acompañen hasta el final, vamos más o menos, después del culto viene el almuerzo, ¿sí? La lechona, y después viene el recorrido. Entonces la idea es que nos acompañen hasta el final. Y bueno, estas noches hemos tenido noches de oración. Yo no he podido estar, pero la idea es que sigamos orando por la paz de Colombia. Nosotros como iglesia no tenemos una afiliación política, digamos desde el púlpito, pero sí tenemos que unirnos en oración por la paz del país, ¿sí? Y yo creo que alguien decía ahorita en la oración que qué bueno que esos tiempos de oración no sean solo en elecciones. Creo que la iglesia está llamada a orar en todo tiempo por muchas cosas, por nosotros mismos, por la realidad de este país, eh, por la iglesia. Y creo que si oramos todo el tiempo por nuestros dirigentes, por nuestros gobernantes, pero también eh, por lo que nos pasa a nosotros como comunidad, Dios se va a manifestar. Entonces, qué bueno que esos tiempos de oración sigan y se mantengan y se van a mantener a las 9 de la noche para que nos acompañen. Y bueno, quiero invitar pues al pastor Carlos. Bueno, mientras viene el pastor, estamos invitando a los que quieran y los que no se hayan bautizado, vamos a hacer unos bautizos a mitad de año que ya vienen. Entonces, me hablan a mí o le dicen al pastor, porque la idea es tener al menos unos 5 personas. Entonces, están invitados. Se hace una formación y una salida que está, pues lo que está en nuestros planes, pidiéndole al Señor que sea fuera de Bogotá e ir y hacer un retiro con los jóvenes. Y ayer pues tuvimos la venta de garaje, entonces pues el pastor va a compartir lo que fue esa experiencia. Gracias. Bueno, hermanos, buenos días para todos. Bueno, fue una experiencia muy agradable el día de ayer. Un arduo trabajo que realizó especialmente la hermana Vicky con su familia, la familia Sabogal Ramírez, la familia Zamora Ramírez, que dedicaron bastante tiempo para planificar, para organizar toda la logística que implicó el organizar todos los artículos que ofrendaron también ustedes, hermanos, que también les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus ofrendas. Realmente fue un tiempo muy, muy lindo. Y creo que el propósito de nosotros como seres humanos es recoger fondos para adquirir nuestra sede propia. Pero creo que el propósito eterno de Dios era que vinieran jóvenes como vinieron ayer, personas que manifestaron su agradecimiento al Señor porque estamos aquí. Fue algo muy bonito. El que una sola persona haya dicho, venga, qué bonito que ustedes estén acá. ¿Por qué? Una persona que no es creyente, o al menos es lo que pensamos, diciendo que Satanás se está levantando muy fuerte en lugares como este. Y es cuando uno comienza a entender que realmente el propósito de él era que nosotros viniéramos acá. Bueno, que no me oyen, me están diciendo acá. Bien. Entonces, creo que el propósito del Señor es que nosotros estemos acá para llevar el Evangelio, para que nosotros seamos luz en este lugar. Hubo personas que dijeron que iban a venir, que iban a estar acá, que se iban a, pues no de pronto a congregar con nosotros, pero sí iban a venir a escuchar el mensaje. Y ese es el propósito de Dios. Claro, el de nosotros sigue siendo pues el tener nuestra sede propia, y creo que para eso estamos trabajando. Y el Señor nos ha bendecido. Ayer nos fue muy bien.
para hacer el primer día. Gracias al Señor por ello. Y creo que por transparencia, para que todos ustedes sepan, ayer, entre los artículos que se vendieron que todavía quedan allí para que el que quiera, todavía quedan cositas allí. Y entre los alimentos que se vendieron también, que también lo ofrendaron las hermanas, postres deliciosos. Ayer se lograron reunir 3.850.000 pesos. Eso es algo hermoso para nuestra comunidad, siendo la primera actividad. Entonces pensamos, ¿Dios está respaldando esta petición de nuestro corazón? Bueno, cada uno de ustedes piénselo. Yo creo que sí. Pero lo más importante es que hay personas que saben que ya estamos aquí. Ayer el trabajo que hizo Damaris fue un trabajo espectacular, hermoso. Estuvo aquí, por todo este lado, en los parques, llamando a la gente, venga, vayan, tinto gratis. Y venían las personas, venían y miraban, compraban, pero también escuchaban. Leyeron lo que tenemos allí, esos recuadritos, Lida, que están allí puestos, los leyeron. Empezaron a leerlos, empezaron a entender realmente quiénes somos nosotros. Hubo una persona que salió furiosa. Dijo, yo no quiero saber nada de esto. Y se fue con su mamá. Bueno, el Señor también habrá una obra en el corazón de esta persona. Pero lo importante es que comenzamos a impactar a este sector. Y eso es lo importante. Vinieron muchos jóvenes. Eso fue lo más maravilloso de la actividad de ayer. Vinieron muchos jóvenes y jóvenes que escucharon. No sé si ponga a Dios en el corazón que vengan y regresen acá o se congreguen en otra comunidad, ¿por qué no? Pero que se congreguen, que comiencen a entender, que comiencen a conocer acerca de ese amor de Dios, ese amor que nos mantiene a nosotros unidos como comunidad y que nos ha mantenido unidos durante estos 20 años. Entonces, fue algo muy hermoso. Yo invito a mis hermanos que se involucren, que participemos. Ustedes no se imaginan la satisfacción que se siente después de una jornada de trabajo como la de ayer. Ver esos jóvenes que vienen, estas personas que se interesan en el Señor. Y obviamente ver también la provisión del Señor, la providencia de Él a través de estas actividades. Van a haber más actividades. De hecho, ayer los vecinos dijeron, venga, ¿y ustedes por qué no preparan almuerzos para vender? Pues mire que eso nos quedó sonando. Oiga, sí, ¿por qué no? Hacemos almuerzos y los invitamos. Que vengan y almuercen y allá al lado del almuerzo, pues predicamos el Evangelio. Ahí estamos llevando el Evangelio. Pero sí necesitamos, hermanos, manitos para trabajar. Todas las manitos que están acá, que pudiesen venir a trabajar en esas actividades. Gracias, hermanos, por su generosidad. Gracias, hermanos, por apoyar con los artículos que ofrendaron. Y gracias, hermanos, porque de verdad es una satisfacción pertenecer a una comunidad como esta y sentir el respaldo de todos ustedes, un respaldo para nosotros como pastores, como miembros del Consejo de Ancianos, de los directivos de la iglesia, porque pues finalmente sin ustedes no podemos hacer absolutamente nada. De manera que muchas gracias, Dios los bendice y contamos que, o esperamos, o por lo menos yo espero, que puedan participar y que podamos compartir muchos ratos más como el de ayer. Ojalá con toda nuestra comunidad. Bien, mis hermanos, creo que bueno, ya viene la oración. Todavía no hemos terminado, nos van a ir. Buenos días, hermanos. Con esa misma disposición vamos a Proverbios capítulo 21, el versículo 26. Dice la palabra del Señor, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Buscaba qué era codiciar. Dice que codiciar es el deseo desmesurado y egoísta por poseer bienes, riquezas o cosas que pertenecen a otros. La codicia también nos puede llevar a la idolatría porque hace que nosotros quitemos la mirada
de nuestro Dios. En Éxodo capítulo 20, verso 17, en los 10 mandamientos que el Señor nos dio, dice el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, cuando nosotros codiciamos, quiere decir que no estamos satisfechos, que no tenemos contentamiento con lo que el Señor nos ha dado, que creemos que no ha sido suficiente. Sin embargo, también el versículo de Proverbios dice, pero el justo da y no detiene su mano. El Señor nos enseña que el justo es aquel que ha creído en el Señor, ¿no? Y si el justo ha creído, el justo obedece el mandamiento. Y si obedece, es porque ha aprendido a depender del Señor. Así que dar y no detener nuestra mano es un acto de desprendimiento y de dependencia del Señor. Entonces, si somos justos, que el justo es aquel que le ha creído al Señor, pues vamos a dar con libertad, con gozo, con desprendimiento. Y vamos a dar gracias al Señor por eso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que si dejaste escrita la codicia allí, es porque también tal vez hemos codiciado, Señor. Tal vez ha existido esa codicia en nuestro corazón, Señor, esa envidia, y no hemos tenido el suficiente contentamiento, Señor, con todo lo que tú nos has dado, Señor. Pues tú realmente sabes de qué es la necesidad que tenemos, cuál es la necesidad, Señor. Y sabemos también, Padre, que en tu infinito amor y misericordia siempre te has proveído y has suplido cada una de ellas, Señor. Así, Señor, que si hoy hablamos, Señor, de llamarnos justos porque te hemos creído, también nos llamas a obedecer, Señor. Y también nos llamas a tener un corazón desprendido. Como lo veíamos hace 15 días, nos hablas de no tener mezquindad en nuestro corazón, de no endurecer nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque lo que pasó ayer demuestra, Señor, que nos has enseñado en esa relación y en esa intimidad contigo a tener un corazón desprendido, un corazón generoso, Señor. Al fin y al cabo, todo lo que tenemos te pertenece, amado Señor. Que sigamos viviendo en esa unidad de pensamiento contigo y en esa dependencia, Señor, para poder compartir con otros, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. Pues también tu palabra nos recuerda que siempre habrán menesterosos y necesitados, Señor, alrededor de nosotros. Y es ahí donde tú, Señor, también pesarás nuestro corazón, que tan generosos y desprendidos somos con lo que tú nos has dado. Gracias por el cuidado de nuestra iglesia, gracias por el cuidado de nuestras familias, aún de nuestras familias extendidas, Señor. Gracias por proveerte de todo aquello que necesitamos y por suplir cada una de nuestras necesidades, eterno Dios. ¿Quién como tú, amado Señor, digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor? Gracias, Padre, hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús y por la dirección de tu dulce Espíritu Santo. Amén. Si alguien necesita un sobre. Bueno, para despedirnos saludamos también a aquellos que están allí desde la distancia. Saludamos a nuestra hermana Gloria. Un grande abrazo para ti. Ella nos dice: muy buenos días, amada familia RFC. Unidos con corazones dispuestos para alabar a nuestro Padre y para aprender de Él. Nuestra hermana Miriam Morales. Buen día, queridos hermanos de RFC, un día más para aprender de nuestro amado Dios y agradarlo con nuestra alabanza. Nuestra hermana Ana Cecilia, feliz y bendecido día, querida familia RFC. Nuestra hermana Sonia Páez nos dice: buenos días, amados hermanos, gracias al Señor por el privilegio de continuar aprendiendo de Él. Bendecido día. Liliana Soler también desde su casa nos extiende un saludo. Estefanía Barón también para ti, ella nos saluda. Y Nadime Velázquez allá con Galito: la gloria es para nuestro amado Dios.
para todos aquellos que están allá en la virtualidad, nuestra hermana Nora Beltrán, Luz Mila, todos los que nos ven y los que nos ven en diferido, también les saludamos, un abrazo con todo el amor, les extendemos. Ya se acercó la fecha y el pastor ya dejó claras las cosas, entonces ya sabe, desde las 9 de la mañana vamos a tener abierta ya dándole la bienvenida, porque desde las 9 de la mañana ya está el programa diseñado. Si usted no puede llegar a esa hora, no importa, pero a las 10 en punto arranca ya 9 de la mañana, pero vamos a tener el tiempo de oración, lo que venimos haciendo como siempre cada domingo. Y qué bonito que podamos estar ese día muy temprano para que oremos juntos y que no nos perdamos el minuto a minuto de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Disponga ese día, en verdad, no tenga afán después de salir, porque vamos a pasar un muy buen tiempo en Hermanos. Si usted conoce a alguien que quiera venir, que pasó por redes, que hizo parte, por favor invítelo. También es como dijo el pastor, si usted quiere traer a alguien, también tráigalo. Es momento también de que nos conozcan y vengan también nuevos miembros. También les invitamos, por favor, el viernes, como siempre, 8:30 de la mañana, nuestro tiempo de oración y estudio, y sábados, como todos los sábados, 8 de la mañana de manera virtual. Hay dos invitaciones muy especiales para recordarles, hermanos. Tenemos nuestra canasta de amor, pero está vacía. Por favor, no recordemos este motivo para traer. Tenemos muchas cosas. Recordemos que podemos traer alimentos no perecederos, elementos de aseo también, que por favor estén en muy buen estado, que no estén cerca a vencerse. Es importante tener en cuenta la fecha de vencimiento de estos alimentos que traigamos. Y ojalá, mi hermano, proponga en su corazón traer algo y verá la mano del Señor. La palabra dice que bendecido el que da, bendecido el que da. Entonces, hermanos, el próximo domingo que vamos a estar de fiesta, traigamos también nuestra canasta de amor. Entonces, esperamos que esa caja ya esté rebosada para dar. Y tenemos otra invitación. Ustedes recuerdan que hay una importante campaña que se está haciendo con las tapitas de las gaseosas, de todos los envases. A pesar de que ya el barril posiblemente ya esté llenito, no perdamos la costumbre de seguir guardando las tapas y traerlas, porque la iglesia las está recogiendo y tenemos el deber de llevarlas. Recordemos que con estas tapas se patrocinan campañas muy importantes y fue una fundación que también dice que las tapitas son para sanar, son para las personas que sufren de cáncer. Entonces, pues qué bonito poder seguir trayendo, muy juiciosos, además que es nuestro trabajo de reciclaje, ¿no? Apartar las tapitas de los envases para recolectarlas y traerlas. Entonces, mis amados, vamos a ver con cuántos talegados vamos a llenar de tapitas, de verdad. No nos cansemos porque ustedes no se imaginan todas las tapas que se recogen en nuestros hogares. Yo hago la tarea y tengo una caja llena, que allá la tengo guardadita, no la he traído, pero vamos también a traer esa tarea, pongámonos esa lista, tengo que llevar las tapas a la iglesia, tapitas de colores, las tapitas de todos los envases, las blanquitas, todas sirven, ellos hacen una linda labor con esto, las reutilizan, las reciclan, eso es algo hermoso. Entonces hagamos parte y sigamos con esa tarea bien bonita. Entonces la invitación para todos, un grande abrazo. Recordemos que quedaron cositas de la venta de garaje, quedaron alimentos, quedaron unos postrecitos deliciosos, entonces les invitamos a que por favor nos haga la compra y vean lo que quedó de la venta de garaje. Como dijo el pastor, fue un tiempo muy bonito y muy bendecido para nosotros. Esperamos que sean los planes de Él y no los nuestros. Un abrazo para todos mis amados, a todos los que están allá desde la distancia. Un abrazo y dentro de 8 días ya nos vamos a ver. ¡Qué emoción! Un abrazo para todos. Bendiciones.